si nos fijamos en los datos que nos dan A, B y beta, recuerden que siempre beta es el ángulo opuesto al lado B. Entonces lo que tenemos aquí es dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Eso es el caso lado ángulo. Entonces lo que tenemos es el caso ambiguo. El caso ambiguo. Ahora, vamos a resolverlo siempre utilizando la ley de los senos. Tenemos seno de alfa sobre A igual a seno de beta sobre B igual a seno de gamma sobre C. Bien, de estas tres partes, la tercera no la vamos a usar todavía porque no tenemos ninguna información sobre gamma y sobre Sever. Entonces no podemos utilizar la tercera. Tendríamos que utilizar la primera y la segunda. Entonces vamos a tener que seno de alfa sobre A es igual a seno de beta sobre B. Entonces tenemos A, tenemos B, tenemos beta. Podemos calcular cuánto es seno de alfa. Se nos va a quedar que seno de alfa es igual a seno de beta sobre B. Y ahora sustituimos. O sea que seno de alfa nos va a quedar A, que es 12.4, por seno de 36.7 sobre B, que es 8.7. Hacemos esa operación. Recuerden que lo que nos interesa es alfa, ¿verdad? Entonces, para que podamos trabajar con todas las cifras decimales que nos da la calculadora, hacemos esa operación y a ese resultado inmediatamente le aplicamos seno inverso para que nos dé alfa, ¿verdad? Entonces, 12.4 por seno de 36.7 entre 8.7, eso nos da 0.8518 redondeado. Entonces, para trabajar con todas las cifras decimales, pues aplicamos ahí directamente lo que es seno inverso y eso nos va a dar 58.41 grados. 58.41 grados. Eso nos va a dar entonces el valor de alfa. Ahora, ¿qué sucede con eso? Recuerden que siempre si nos vamos al círculo unitario, en el caso de seno y coseno, bueno, de todas, siempre existían dos ángulos para el cual seno nos daba el mismo resultado, el mismo valor. Entonces lo mismo va a pasar aquí. La calculadora nos da un ángulo en el primer cuadrante. Nos da un ángulo en el primer cuadrante. Da ese 58.41 que nos da la calculadora sería este. Pero no es el único ángulo donde el seno va a dar este resultado. Este resultado de aquí es aproximadamente, lo voy a escribir acá, 0.8517, 18 redondeado. Entonces, al aplicarle el seno inverso a esto es que da 58.41. Entonces, no es el único ángulo en el círculo unitario donde el seno es igual a 0.8518. Ese es uno. Pero el otro ángulo sería aquí, 58.41 en el segundo cuadrante. Ahora, ¿por qué razón en el segundo cuadrante? Porque aquí nos dio positivo. Y recuerden que el seno es positivo en el primer cuadrante, que es donde ubicamos ese ángulo, y en el segundo cuadrante. Solo que en el caso del segundo cuadrante no usamos el 58.41,
sino que el ángulo que se utiliza en el segundo cuadrante es este. Es este. Entonces tendría dos valores para alfa. Tendría aquí que alfa es 58.41, que es el que me da la calculadora, y tendría aquí que alfa sería 180 menos 58.41. 121.59. Siempre voy a tener esos dos ángulos cuando encuentro alfa o cualquiera, beta o gamma, no importa, utilizando seno inverso. Siempre voy a tener un ángulo en el primer cuadrante y un ángulo en el segundo cuadrante, porque es donde el seno me da positivo. Y porque siempre voy a tener dos ángulos en el círculo unitario para el cual el seno me va a dar ese valor. Por eso tengo esos dos ángulos. Y entonces, aquí es posible, en este caso, que se me formen dos triángulos. Uno con este ángulo y otro con este ángulo. Entonces, es posible que se me formen dos ángulos, entonces, dos triángulos, perdón. Entonces aquí prácticamente se me divide en dos problemas. Uno lo trabajo con este y el otro lo trabajo con este. Los datos que me dé el problema, esos no van a variar. El problema me dice de que A es igual a 12.4. B es igual a 8.7 y beta es igual a 36.7 grados. Esos son los datos originales que tengo. Igual acá, eso no va a cambiar. 12.4, B igual a 8.7 y beta igual a 36.7. Entonces lo que voy a hacer ahora es que con estos datos voy a resolver el problema y una vez que tenga resuelto el problema con estos datos, lo resuelvo también utilizando estos datos. Entonces, trabajando con estos, ya tengo el valor de alfa, ya tengo el valor de beta, puedo sacar gamma. Recuerden que la suma de los tres ángulos es 180. Como ya tengo alfa, ya tengo beta, entonces puedo sacar gamma. Entonces, el valor de gamma sería 180 menos 58.41, que es alfa, menos 36.7, que es beta, 84.89. Y ya tengo el tercer ángulo que me hacía falta. El otro dato que me hace falta es el valor de C. Entonces, puedo usar que seno de beta sobre B es igual a seno de gamma sobre C. Y despejo para C. Entonces, si aquí despejo para C, me queda que C es igual a B seno de gamma entre seno de beta. Y ya tengo que B es 8.7, gamma 84.89. Y seno de beta, beta es 36.7. Y encuentro el valor de C. 8.7 por seno de 84.89 entre seno de 36.7. 14.5. Y ya tengo el valor de C. Y ya está resuelto ese triángulo. Tengo un triángulo, puedo formar un triángulo con estos tres datos, con la medida de este ángulo, de este otro ángulo y con el valor de C de esa manera. Entonces, en este caso ambiguo, ya tengo un triángulo. Ahora voy a hacer lo mismo aquí. Si
Aquí, por ejemplo, tengo alfa y tengo beta. Si al calcular gamma me sale que gamma es negativo, no se me va a formar un triángulo con estos datos. Solo se me formaría uno con estos. Significa que en este caso solo se formaría un triángulo. O sea, la forma así rápida de verlo, si se me va a formar otro triángulo, no es viendo los ángulos. Si la suma de estos dos ángulos, de este y este otro que tengo acá, me da más de 180, entonces definitivamente no se me forma un triángulo. Porque no, la suma de los tres ángulos me debe dar 180 y si solo dos de ellos me da más, entonces ya desde ahí no se me forma ningún triángulo. En este caso sí se forma otro triángulo porque el valor de gamma aquí sería 180 menos alfa menos beta. 180 menos alfa que es 121.59 menos beta que es 36.7. Me da que gamma es 21.71. Y ahí tengo el valor de gamma. Entonces sí se me va a formar otro triángulo. Solo me falta calcular el valor de C. Y el valor de C lo calculo de esta misma forma. Eh, no voy a despejar, ya voy a sustituir porque el valor de C lo calculo exactamente de esta forma. B, que es 8.7, seno de eh, gamma, que es 21.71, entre seno de beta, que es 36.7. Hago ese cálculo y ya tendría el valor de C. 8.7 por seno de 21.71 entre seno de 36.7. 5.38. Y ahí tengo el valor de C. Ese es el valor de C. Puedo formar entonces, con esos tres datos que me dan, que A, B y beta tienen esas medidas, puedo formar dos triángulos que tienen estas medidas, un triángulo que tiene estas y otro triángulo que tiene estas medidas. Si lo podemos verificar gráficamente, si ubico esos datos en una, si dibujo estos datos, vamos a dibujarlos, vamos a, ok, esto, entonces voy a copiar los datos, voy a copiar, denme un segundo. Vamos a ver. Este es el valor de A. Eso es A. Vamos a, ya lo voy a ubicar bien. Y el ángulo era de 36.7 grados. 36.7 grados. Ok. Y aquí voy a dejar un rayo.
Y el otro lado era 8.7. Bien, esos son los resultados del problema. Ahora, estos son los tres datos que nos dan. Lo podemos, vamos a quitar esto de aquí. Entonces, el caso ambiguo aquí, según lo que hemos resuelto, es que podemos formar un triángulo con estos tres datos que nos da el problema y estas otras tres medidas. Y lo podemos comprobar. Si mido estos ángulos de aquí, si mido este ángulo de aquí, 84.73. Vamos a colocarlo bien porque sería... bueno, vámonos por ahí. 84.91, ¿va? Es casi lo mismo. Entonces, estas medidas, por ejemplo, con estas tres medidas puedo formar un triángulo que tenga esta forma. Esto mide 12.4, esto mide 8.7, que es B. Esos son los tres datos que nos dan a los dos lados, el valor de A, 12.4, el valor de B y beta. Entonces, con esas tres medidas puedo formar este triángulo. Tengo este ángulo aquí, 84.91, que sería casi ese. Que tengo aquí, 84.89. Tendría este tercer lado. 14.5, que sería el valor de C. Y tendría este tercer ángulo. 58.39, que sería el valor de alfa. Bueno, aquí da 58.41, ¿verdad? Pero es que aquí no puedo ubicarlo exactamente en 41, pero si ven, aproximadamente es lo mismo, ¿verdad? 58.4 si lo redondeo, 58.4 si lo redondeo. Entonces, puedo formar ese triángulo. Ahora, no es el único triángulo que puedo formar con esos tres datos. Puedo formar con los tres datos originales, ¿va? Con el 36.7, el 12.4 y el 8.7, puedo formar este otro triángulo, perdón. Puedo formar este otro triángulo. Siempre vean que los datos originales se mantienen, 8.7, 12.4, 36.7. Los otros tres datos cambian. El valor de C, 5.39. El valor del ángulo alfa, 121.56, que es casi lo mismo. Y 21.72, el valor de gamma. Eso es el caso ambiguo. Vean que ayer no podía formar un triángulo porque no cerraba la figura, pero ahora puedo ubicar esos tres datos de tal forma de que se me forme este triángulo o se me forme este otro triángulo. Entonces ahí tengo tengo dos triángulos. Y hay casos donde solo los puedo ubicar de tal forma de que se me forme un triángulo. Por ejemplo, si
Si el valor de B, que es 8.7, en lugar de ser 8.7, fuese como 10, digamos 11, posiblemente, o, o fuese 13, por ejemplo, posiblemente solo se me formaría un triángulo. Un triángulo de esta forma porque al querer cerrar acá el otro triángulo no cerraría, se pasaría de acá. Eso es el caso ambiguo ahora, en la ley de los senos. Y siempre que tengamos ese caso, lado, lado, ángulo, vamos a tener esas opciones. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, entonces sigamos con los problemas. Entonces ahí tenemos el caso ambiguo cuando se nos forman dos triángulos. De ahí cuando se nos forma solo un triángulo, pues vamos a poder resolver este caso, pero aquí cuando tratemos de encontrar el valor de alfa, pero el valor del tercer ángulo aquí, nos va a resultar negativo o cero. Entonces ahí no vamos a poder tener ningún triángulo. Solo vamos a poder tener, perdón, un triángulo. Bien, esa es la ley de los senos. Vamos a ver la ley de los cosenos. La ley de los cosenos sale de resolver también o de tratar de resolver un triángulo oblicuángulo, un triángulo que no tiene un ángulo recto. Entonces, la ley de los cosenos, al aplicar las fórmulas, al dividirlo en triángulos rectángulos y aplicar las razones trigonométricas, nos va a quedar de esta forma. Son tres fórmulas: a al cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc coseno de alfa, esta otra y esta otra. La ley de los cosenos la aplicamos cuando tenemos dos lados y el ángulo entre ellos. Vean que esto es diferente al caso ambiguo de la ley de los senos, porque el caso ambiguo es el ángulo opuesto a uno de los lados. Y aquí lo que tenemos son dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. O cuando tenemos los tres lados. En la ley de los cosenos no existe caso ambiguo. Y ya lo vamos a ver con ejemplo por qué razón no existe caso ambiguo. Por ejemplo, este. Lo que tenemos acá es A y C y beta. Tenemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Si no, pues nos podemos guiar por la figura para saber qué es lo que tenemos. Alfa, beta, gamma, esto sería A, esto sería B y esto sería C. Entonces, en el problema que nos está dando A y C y nos está dando beta. Entonces tenemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Tenemos el caso lado, ángulo, lado. La ley de los cosenos. Entonces, aquí, para empezar, vamos a buscar un segundo ángulo. Y después el tercer ángulo y después buscamos el valor de B. En ese orden lo vamos a hacer. Vamos a buscar los dos ángulos que nos hacen falta y después el valor de B. Entonces aquí, como tenemos A y C y beta, bueno, perdón, vamos a buscar el lado B primero. Eso es lo que vamos a hacer primero, buscar el lado B. Vamos a usar esta. Porque tenemos A, tenemos C y tenemos beta, entonces podemos calcular B. B al cuadrado igual a al cuadrado más C cuadrado menos 2AC coseno de beta. Entonces nos va a quedar que B cuadrado va a ser igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por A por C por coseno de 77 grados. Hacemos esa operación y ya tendríamos B al cuadrado. 5 al cuadrado
más 8 al cuadrado, menos 2 por 5 por 8 por coseno de 77. Eso nos da 71.00. Pero eso es b al cuadrado, ¿verdad? Significa entonces que el valor de b, le sacamos la raíz cuadrada y b nos da 8.43. Y ya tenemos el valor de b. Ya está el valor de b. Entonces, ahora vamos a sacar de un ángulo. Tenemos beta, nos hace falta alfa y nos hace falta gamma, ¿verdad? Podemos sacar, empezar con cualquiera de los dos. Entonces voy a comenzar por alfa. Voy a usar esto, a al cuadrado, igual a b al cuadrado más c cuadrado, menos 2bc, coseno de alfa. Despejo para coseno de alfa. Coseno de alfa ya despejando va a quedar a al cuadrado, menos b al cuadrado, menos c cuadrado, entre negativo 2bc. Entonces, coseno de alfa va a ser igual a al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado, menos b al cuadrado, 8.43 al cuadrado, menos c al cuadrado, 8 al cuadrado, entre negativo 2 por 8.43 por c, que es 8. Hago esa operación y el resultado le aplico el coseno inverso para encontrar el valor de alfa. Esto aproximadamente me da, sería 5 al cuadrado, menos 8.43 al cuadrado, menos 8 al cuadrado, entre negativo 2 por 8.43 por 8. 0.81602. Aplico a eso el coseno inverso y me da 35.31 grados. Vean que se parece en cuanto a encontrar el valor de alfa con el problema anterior del caso ambiguo, solo que en el caso de coseno no existe el caso ambiguo. La razón por la cual no existe el caso ambiguo, vamos a ver esto. Lo vamos a hacer por acá mejor. La razón por la cual no existe un caso ambiguo es que aquí coseno nos dio positivo. El coseno es positivo en el primer cuadrante, o sea, aquí 35.31, que es el ángulo que tenemos ahí, y es positivo en el cuarto cuadrante. Solo que este ángulo aquí no utilizaríamos el 35.31, sino que el ángulo que tendríamos que utilizar sería este. 360 menos 35.31. O sea, 324.69. Lo cual no tiene sentido que un ángulo de estos mida más de 180 porque la suma de los tres ángulos internos debe darnos 180. Entonces no tendría sentido que solo uno de ellos mida más de 180. Por eso este automáticamente queda descartado y solo trabajamos con el ángulo que nos da la calculadora. Entonces por eso no existe un caso ambiguo, porque el otro ángulo aquí no tendría sentido. A diferencia del caso de seno, de que seno es en el segundo cuadrante y todavía existe la posibilidad de que el ángulo, que la suma de los tres ángulos nos dé 180. Pero en el caso de coseno no. Así que por eso no hay un caso ambiguo en coseno. Trabajamos con el ángulo que nos da el problema. Y ahí tenemos el valor de alfa. Ya tenemos alfa, nos hace falta gamma, lo podemos calcular de la misma forma utilizando
tercera fórmula de la ley de los cosenos, o más fácil, recuerden, la suma de los tres ángulos, alfa más beta más gamma, nos debe dar 180. O sea que ya teniendo alfa y beta, puedo calcular el valor de gamma. Gamma sería 180 menos el valor de alfa menos el valor de beta. Nos queda 67.69. Y ahí está. Resuelto ese triángulo utilizando la ley de los cosenos. El caso lado, ángulo, lado, ¿verdad? Dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Y el otro caso donde se aplica la ley de los cosenos es cuando tenemos los tres lados. Cuando tenemos los tres lados. Lado, 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 ¿verdad? Entonces aquí lo que tendríamos que hacer sería calcular el valor de los ángulos. Entonces voy a empezar por calcular alfa, que ya tengo despejado para alfa, para coseno de alfa. Es igual a al cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado entre negativo 2bc. Entonces va a quedar que coseno de alfa es igual a 8.7 al cuadrado menos 5.6 al cuadrado menos 9.8 al cuadrado. Entre negativo 2 por b, que es 5.6, por c, que es 9.8. Hacemos esa operación y eso aquí aproximadamente daría, veamos, 8.7 al cuadrado menos 5.6 al cuadrado menos 9.8 al cuadrado. Entre negativo 2 por 5.6 por 9.8. 0.4711. Le saco el coseno inverso a eso y ya tendría el valor de alfa. Alfa sería 61.89. Y ahí tengo entonces el valor de alfa. Ahora tengo que buscar de la misma forma el valor de beta o el valor de gamma. Cualquiera de los dos. Voy a calcular beta. Si despejo para calcular beta, tendría que utilizar la segunda, esta, y despejar para coseno de beta. Entonces, si despejo para coseno de beta, aquí en la segunda, va a quedar que coseno de beta es igual a b cuadrado menos a cuadrado menos c cuadrado entre negativo 2 a c. Eso es coseno de beta. Entonces, sustituyo. Coseno de beta va a ser igual entonces a b al cuadrado, 5.6 al cuadrado, menos a cuadrado, 8.7, menos c cuadrado, 9.8. Entre negativo 2 por a, que es 8.7, por c, que es 9.8. Entonces, esto me va a dar 5.6 al cuadrado por 8.7, menos 8.7 la cosa. Menos 8.7 al cuadrado, menos 9.8 al cuadrado, entre negativo 2 por 8.7 por 9.8. 0.8232. Entonces el valor de beta sería el coseno inverso de eso.
34.59. Y ahí tengo el valor de beta. Y el valor de gamma lo puedo calcular utilizando la ley de los cosenos, despejando para coseno de gamma y haciendo exactamente lo mismo. O, más fácil, recuerden, la suma de los tres ángulos nos debe dar 180. Ahora, así que el valor de gamma sería 180 menos alfa, que es 61.89, menos beta, que es 34.59. 83.52. Y ahí está resuelto ese triángulo que teníamos los tres lados. El caso lado, lado, lado. Utilizamos la ley de los cosenos.